Ahora pueden ver mi presentación. Ok, gracias. Es una tecnología que nosotros vemos que aún existen muchas consultas. Es un método bastante interesante porque ofrece un análisis rápido, simultáneo de múltiples parámetros y puede ofrecer una economía bastante importante en laboratorios que tienen una demanda alta de análisis. También se puede aprovechar la ventaja de que con resultados rápidos se pueden tomar acciones correctivas en un tiempo menor y así recuperar la producción, mejorar el proceso o estandarizar su producto. Entonces, ¿por qué el NIR es una técnica que muchos buscan? Las técnicas tradicionales, tal cual conocemos, tienen algunos problemas, unas desventajas como el tiempo de análisis, necesita preparación de la muestra y vamos a destruir esta muestra, usar reactivos y producción de desechos. Típicamente, un análisis tradicional que llamamos de referencia o método primario, nos toma entre 15 minutos para un análisis rápido de humedad, hasta 2, 3 horas para los análisis de proteína, grasa, y puede ir un poco más cuando hablamos de cenizas, sales, etc. En NIR viene con las ventajas de que es un resultado muy rápido, medimos simultáneamente múltiples parámetros, no tengo ninguna preparación de la muestra o a veces una preparación bastante simple, pero también la ventaja es que no destruimos la muestra, podemos guardar como una contramuestra, no se utilizan reactivos, no se produce desechos químicos. Con esto tenemos entonces tiempo, es una técnica ambientalmente amigable y que ofrece un ahorro bastante interesante y además es una técnica bastante segura. Y también una ventaja que aquí no está descrita, en la rutina el usuario no necesita tener muchas aptitudes de laboratorio, porque simplemente la preparación es simple de usar muchas veces solamente una placa Petri o entrar la muestra en un vial, dar la información de su muestra y en 30 segundos, que es el tiempo típico, tiene los resultados en la pantalla. ¿Cómo esta técnica funciona? Aquí vamos a irradiar la muestra, iluminar la muestra con una luz que va a extraer de ahí, de la información química de esta muestra, respuestas cualitativas y cuantitativas. Buenos días, yo soy Gerardo, quien Maggie había presentado, estamos aquí en México. Yo les voy a explicar un poco más del espectro electromagnético de la luz. Bueno, nosotros nos vamos a estar enfocando en la región de infrarrojo. Vemos que si hay una mayor energía, la frecuencia aumenta. Entonces, esta frecuencia que es la que ataca a las vibraciones moleculares donde nosotros es donde nos queremos enfocar. Porque esta vibración, bueno, las moléculas van a vibrar de diferente manera dependiendo de la estructura, de los enlaces que haya, y esta vibración es la que el NIR en el espectro va a detectar. Hay que recordar que la frecuencia está proporcionalmente relacionada a la energía. Entre mayor sea la frecuencia, mayor es esta energía. Si nos vamos a regiones muy bajas como el ultravioleta, rayos X, lo que hace es que ataca directamente al átomo, ¿no? A los electrones principalmente, y no nos interesa esta parte. Sí, lo que vemos acá entonces, como Gerardo comenta, estamos mirando los enlaces y principalmente los señales más típicos y más fuertes que encontramos en esta zona del espectro infrarrojo cercano son los grupos CH, OH y NH. ¿Okay? Son los enlaces que tienen más, un señal más fuerte en esta región. Lo que vamos a ver acá se llaman señales overtones, armónicos y bandas de combinación. Aquí esta diapositiva muestra a la derecha un espectro del infrarrojo medio y a la izquierda un infrarrojo cercano. Y vemos que los señales son bastante distintos. En el NIR tenemos señales más amplios, sobrepuestos, y es un espectro altamente complejo. El infrarrojo medio, que estamos más acostumbrados, tienen señales muy característicos, muy típicos. Al mirar un espectro del infrarrojo medio, inmediatamente podemos entender
ya partes de la molécula y asignar si es un alcohol, una amina primaria, si es un ácido carboxílico, qué es eso. Y con esto, acá en NIR no se puede hacer esta interpretación directa. Si pudiera representar en una imagen, la gotita que cae en el agua sería el señal del infrarrojo medio y las olas siguientes, estos ecos, son los señales que capturamos con el NIR de la misma gota. Aunque el señal es complejo, existen partes características y el espectro es una huella digital. Es muy único este señal. Puedo fácilmente, si quisiera, distinguir un espectro de leche, de uno de carne, de uno de harinas, y a veces incluso puedo clasificar un tipo de producto, por ejemplo, distinguir tipos de quesos, zonas de donde se produce un tipo de queso, un café. Son aplicaciones que vemos bastante publicadas con ello. Pero aunque se puede clasificar, identificar, no puedo inmediatamente, al mirar un espectro, identificar que se refiere a un producto específico o que tiene una característica específica. ¿Cómo funciona esto? La adquisición de un espectro es bastante simple. Vamos a iluminar la muestra, a capturar este señal por un detector NIR, que será transmitido a una computadora que irá a procesar este espectro, crear sus cálculos a través de una herramienta conocida como quimiometría y con eso tener la respuesta que puede ser cualitativa o cuantitativa. Las maneras que se llega esta señal al detector pueden ser aquí, son los 4 tipos típicos de lectura: transmitancia, cuando se tratan de líquidos, donde la luz atraviesa la muestra directamente y tiene un paso óptico bastante específico. En sólidos medimos típicamente en reflectancia, donde la luz toca la muestra y parte de la luz reflejada es capturada por el detector. También puedo de esta manera medir líquidos y esto se llama transflectancia, donde pongo un anteparo y provoco entonces la reflectancia de la luz que pasa por el líquido. Y por fin hay una manera también de medir sólidos por transmitancia, donde la luz atraviesa la muestra sólida. Y este último señal tiene una intensidad un poco menor que los otros métodos porque solamente parte de la luz consigue atravesar la muestra sólida. Las motivaciones que llevan entonces a buscar una tecnología como esta, que puede ser una inversión interesante, está que el costo operacional de la tecnología es constante, independiente de la cantidad de muestras que vamos a procesar en un año. Simplemente tenemos un gasto que es prácticamente la lámpara, y no importa si voy a medir una muestra o 5.000 muestras al año, el costo del equipo es el mismo. Mientras las tecnologías o los métodos convencionales son proporcionales a la cantidad de muestras que voy a medir. Y puede llegar en un momento que cuando quiero medir más que un tanto de muestras por día o por mes, un único equipo no sería suficiente y esa inversión empieza a subir. Y acá es donde entonces el NIR viene muy interesante al laboratorio, una motivación económica bastante fuerte. Acá es un ejemplo en la industria farmacéutica, donde el empate económico llega en más o menos 50 muestras al año. Esto significa una muestra por semana prácticamente, y cuando vemos 1.200 muestras año, que ya es un número más cerca de la realidad, el ahorro es de casi 7 veces más. Y cuando calculamos el costo de los análisis, encontramos rápidamente el retorno de la inversión. Pero, nada, todo lindo. Esta es una tecnología que tiene algunas desventajas, algunos obstáculos. Es un método indirecto. Necesito crear una calibración. Y necesito tener este método de referencia bajo control. Necesito conocer las limitaciones de mi referencia, las incertidumbres que este método tiene para poder esperar una performance del NIR equivalente. La precisión
no será mejor que del método de referencia, entonces estamos buscando un método que sustituya mi método clásico y que tenga una precisión más alta. El NIR no está en principio para eso. Existen algunas situaciones donde la repetibilidad del NIR es mejor que el método de referencia, pero esto basado en la manera como se trata la muestra, que realmente no hay pérdidas, no hay problemas de pesado, y sí más del muestreo. Pero en general la precisión de la técnica es similar a del método de referencia. Quimiometría, que es la herramienta que utilizamos para crear la calibración, y siempre es algo que a un usuario le gusta tocar. Pero afortunadamente hoy vamos a ver que existen maneras de compensar esto, pero el tema quimiometría aún no es tan bienvenido muchas veces. El software que vamos a trabajar, vimos que tenemos que utilizar una computadora para tratar toda esta información. Tiene varios softwares tanto para crear la calibración como usarla en rutina, y a veces no es muy amigable. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado cuando vamos a utilizar esta tecnología. Cuando buscamos un equipo, entonces decidimos que vamos a instalar un equipo en laboratorio. ¿Qué queremos en el equipo? Un desempeño espectral. Hay que entender qué quiero hacer con el equipo, la reproductibilidad de esta técnica, cuál es la precisión, cuál es la repetición que quiero con este equipo, flexibilidad, accesorios, a veces cuántos tipos diferentes de muestras quiero medir, cómo puedo medir estas muestras, se necesita un adaptador especial, esto todo tenemos que evaluar, a ver si el equipo permite acoplar estos accesorios o medir la muestra tal cual quiero, las condiciones para instalación, que es el local donde quiero instalar, se necesita una infraestructura especial, control de temperatura, humedad, vibración. Y además de esto, el soporte técnico, que creo que es algo bastante importante porque es una inversión que no es tan barata, y después necesitamos la atención del proveedor para el soporte, los recursos que el software me permite de integración con otras plataformas, la facilidad del uso, y seguramente por último, pero nada menos importante, el costo del equipo. Y ahí vamos. Y aquí estamos nosotros con una familia bastante interesante de equipos. Tenemos aquí dos tecnologías distintas. Una trata con la transformada de Fourier, y con esto tenemos los equipos NIRFlex y NIRMasters, que la diferencia es del ambiente donde vamos a instalar, si vamos en un laboratorio o si estamos más cerca de la parte de producción del proceso. Y además tenemos en este ambiente de producción los equipos de arreglo de diodos. Para el laboratorio tenemos el Proximate y para el proceso tenemos el NIR Online. Pero todos los 4 equipos aquí, 5 equipos que están listados, trabajan entonces con estos mismos principios, vamos a las mismas herramientas, solamente algunas pequeñas diferencias en software y condiciones donde puedo instalar. El N500, que es nuestro equipo de transformada Fourier, trabaja con un interferómetro bastante exclusivo, que es un cuarzo birefringente, que simplemente va a crear 2 haces de luz cuando la luz atraviesa por este material. Y visualmente lo que va a provocar es esto que vemos en la imagen a la derecha, y esta diferencia de haces que vemos está directamente relacionada con el espesor. Como vemos en la imagen superior, es una cuña y que este movimiento acá va a provocar diferentes espesores. Este movimiento es periódico y esto que me va a crear el espectro que es necesario para la transformada de Fourier. Las ventajas de trabajar con esta tecnología es que se mide el espectro completo, todas las longitudes de onda del inicio al fin. Estas ventajas que estoy mostrando acá están descritas en literatura, no fue creada por mí. Tiene estos nombres bastante conocidos también. La primera se llama ventaja
Jacquinot, o Jacquinot, no sé cómo ustedes dicen, que tienen pocos dispositivos ópticos, no hay rendijas, no hay, orificios para atenuar la radiación. O sea, el señal que entra en el detector es bastante alta, la relación señal-ruido es bastante alta. Hay una ventaja llamada multiplex, Felget, donde vamos a medir simultáneamente todo el espectro. Y este espectro se mide en aproximadamente, es menos de un segundo cada espectro, la adquisición de un espectro. Tenemos una alta exactitud en la longitud de onda porque este movimiento que les comentaba del cristal o del interferómetro convencional es controlado por un láser. Y este láser me da una precisión bastante alta para la adquisición de datos. También para comentarles que el hecho de tener la tecnología FTNIR hace que el ruido que se genera sea sumamente bajo y es un espectro muy estable lo que se obtiene, porque no necesita condiciones especiales en un laboratorio, luz, que tenga una mesa antivibratoria o condiciones especiales de humedad y temperatura, ¿no? Esta tecnología hace que los espectros que conseguimos, todas estas condiciones ambientales no lo afecten. Eso es correcto para este tipo de interferómetro porque no tenemos ningún material sensible a la humedad. Cuando trabajamos con el interferómetro de Michelson, utilizamos un divisor de haz que es sensible a la humedad y por eso aquí tenemos una robustez un poco superior. Y también por los haces pasar por el mismo camino, no hay una desviación, tengo esta robustez que comenta aquí Gerardo. Gracias. El diseño de nuestro N500 está aquí, la configuración más típica en la industria de alimentos, donde medimos en placa Petri, pero tenemos una familia grande de accesorios para medir de diferentes maneras, como el Nirflex líquidos que medimos en transmitancia y puedo trabajar con diferentes tipos de cubetas, hasta algunos viales. Tengo las fibras ópticas para medir, como vemos a la derecha, directamente en una bodega en la industria farmacéutica. Se utiliza muy popularmente así para los análisis de la materia prima. Y Solids Transmittance, que medimos las pastillas, tabletas enteras, y esto es más utilizado en el producto terminado en la industria farmacéutica. También en este modelo, que se llama Nirflex, existe un montón de accesorios que se puede crear para él, como por ejemplo acá, en esta foto a la derecha, que tengo una celda de flujo, donde puedo entonces circular la muestra por un tiempo y medir, hacer un promedio de un tiempo de medición de una muestra en circulación. Aquí solamente algunos ejemplos. Además de esto, tengo este mismo equipo, que es el FT, en una protección industrial que veremos a seguir. Una ventaja acá, con este equipo, como comentaba Gerardo, es que es un equipo extremadamente robusto, que puedo trabajar fuera de un ambiente laboratorio perfecto, con aire acondicionado, una mesada bastante estable. Puedo trabajar incluso en un carrito de movimiento dentro de una bodega. Tiene también el equipo 2 lámparas, llamamos de un módulo doble, donde cuando falla la lámpara primaria, pues, el equipo automáticamente prende la lámpara secundaria, que es idéntica a la de trabajo, y me permite seguir trabajando y programar mejor el mantenimiento del equipo. No tengo tiempo de interrupción por falla de la lámpara. Y todo este mantenimiento de lámpara y láser, que son los consumibles del equipo, pueden ser sustituidos por el usuario. Es claro que siempre sugerimos que el usuario haga su mantenimiento preventivo con su proveedor local para asegurar el funcionamiento adecuado del equipo. Pero estos consumibles que se pueden cambiar antes del mantenimiento pueden ser realizados por el propio usuario. Una ventaja con esta tecnología también es porque como trabajamos con un sistema bastante preciso, asegurado por la láser, la transferencia de datos, o sea, la equivalencia de datos entre múltiples equipos está asegurada. Es casi que imposible distinguir los espectros obtenidos por 2 o 3 equipos distintos. Y dentro del equipo existe un carrusel de filtros,
sistema de discos que me permite hacer la verificación del sistema de manera diaria, mensual, como quieras, para asegurar las condiciones de trabajo del equipo. Tenemos también dentro de esta familia del FTNIR todo el software diseñado en casa para la lectura de muestras, gestión de datos y el software quimiométrico avanzado que llamamos de NIRCal para crear y mejorar las calibraciones. Y todos estos tres softwares están integrados en un único base de datos que trabajamos con el SQL de Microsoft, SQL. El NIR Master es idéntico al NIR 500 con la ventaja de que tiene la protección industrial, el IP que puede ser 54 o 65 y tiene también la computadora integrada del equipo. Entonces, todo el sistema tiene una protección adicional para utilizarlos en ambiente donde hay una alta exposición de polvo, se tiene un ambiente donde es muy húmedo, como en industrias lácteas, de carnes, que necesitan incluso a veces lavar el ambiente y el equipo puede trabajar bajo estas condiciones. Además, tenemos el Proximate, que es nuestro nuevo equipo, lanzado en fines del año pasado. Es un equipo que trabaja con el arreglo de diodos y también tenemos con este equipo dos versiones distintas donde puedo medir desde abajo, que llamamos de UpView, o por arriba, UpView. En esta foto mostramos ambas partes iluminadas para ver cómo se puede medir. Y tiene también sus grandes ventajas acá. Es una instalación muy simple, es plug and play. Bien estandarizado de fábrica, entonces igual al N500, el NIR Master, la adquisición de espectros entre múltiples equipos son equivalentes. La transferencia de datos o de calibración es directa con este equipo. Él posee un diseño higiénico aprobado por el FDA, o sea, es un equipo diseñado para estar en la industria de alimentos. Tiene la clasificación IP69 que me permite incluso lavar bajo presión sin provocar ningún daño en el equipo. Tengo la opción de adicionar un detector visible, que es interesante cuando el cliente quiere o necesita medir color o algunos parámetros un poco más complejos que el visible puede contribuir con una mejora en la calibración. Hay una herramienta bastante interesante acá que se llama AutoCal, donde, como les comentaba en inicio, la quimiometría pasa a ser casi desapercibida. Es bastante simple crear, desarrollar y optimizar una calibración. La computadora está integrada también en este equipo con total funcionalidad y trabaja bajo la plataforma Windows 10. Yo quiero hacer hincapié aquí en la herramienta de AutoCAD. Realmente para los clientes que nos están escuchando, esta es una herramienta que les va a ayudar muchísimo. Porque si ustedes tienen más de alguna formulación o cuentan con más de algún producto o materia prima, esto les va a ayudar a que ustedes sean completamente independientes. Obviamente tendrán el soporte de cada uno de los distribuidores locales y de Viewkey, pero ustedes no necesitan tener una persona especializada o alguien dedicado a la quimiometría para que pueda generar estas calibraciones. Ustedes simplemente ponen la muestra, ponen los valores de referencia y le dicen, quiero introducir esta muestra a mi calibración y listo. Realmente es una herramienta muy sencilla que utilizar, con una interfase muy interactiva con el usuario. Correcto. Y acá vamos a ver también que, como está solo destacado en la imagen, tenemos una pantalla táctil que es ajustable y que también se permite trabajar con guantes, o sea, es una pantalla táctil industrial. Después, al final de la presentación, les voy a mostrar un corto video del equipo para que puedan ver un poquito más de cómo funciona la medición con este equipo. Pero acá una imagen de las pruebas que hicimos para asegurar la clasificación IP69. Y acá a la derecha, uno de los accesorios bastante interesantes que tenemos también es este plato más grande, donde mido desde
arriba, que se llama Down View, y me permite medir una área de muestreo más grande. Esto es muy interesante cuando tengo una muestra heterogénea y que no me permite trabajar con vidrios. Entonces, es una solución que viene para este tipo de situación. ¿Cómo utilizamos el NIR en rutina? ¿Qué hago con el equipo cuando me lleguen al laboratorio? Tengo que colectar las muestras, que llamamos muestras de calibración. Voy con estas a hacer los análisis de referencia por los métodos primarios. Después voy a crear una calibración, de verdad voy a crear un modelo para hacer las predicciones. Vamos a probar que esta calibración funciona bien. Y cuando todo está validado, vamos a relacionar esta calibración a una aplicación para utilización en rutina. Por suerte, en la industria de alimentos, parte de estos pasos se puede ahorrar cuando se trabaja con lo que llamamos de precalibraciones. Entonces, las precalibraciones vienen aquí para pasar los 3 primeros pasos aquí, ¿verdad? Los 4 primeros pasos, entonces solo tengo que hacer mi validación y después trabajar en rutina. Entonces, hay un ahorro bastante interesante de tiempo y de gastos con estas etapas que puedo eliminar. La quimiometría, como comentó Renato aquí, que a veces es algo que los usuarios no les gusta mucho, es una operación matemática. Por suerte, la computadora hoy calcula todo, pero aún necesito dedicarme un tiempo a entender cómo el software funciona, cómo entro los datos, cómo elimino las informaciones equivocadas, cómo optimizar la calibración para se utilizar. Y el objetivo de la quimiometría, cómo funciona, esto nosotros no vamos a detallar en este webinar, pero con mucho gusto después en otra sesión podemos aprofundarnos un poco más. Pero aquí lo que vamos es a recibir una información compleja, una información química que viene a través de un espectro y tratar por las herramientas matemáticas, estadísticas, de creación e interpretación de datos y extraer de esto, de este espectro, con las informaciones del laboratorio, la información que me interesa. O sea, retirar lo que es redundante, que es ruido o que no está relacionado con mi parámetro y encontrar ahí una relación entre este espectro y el parámetro que quiero calcular. Acordándose que, como vimos en el inicio, el NIR está midiendo principalmente sustancias orgánicas porque necesito mirar enlaces, aunque vamos a ver en otros ejemplos de manera indirecta algunos parámetros físicos o simplemente inorgánicos que el NIR no puede ver directamente. Una pregunta que creo que es continua, hace 15 años que escucho, es ¿cuántas muestras necesito para crear una calibración? Si yo pudiera responder eso y recibiera $1 por cada vez que preguntaban, yo no estaría aquí con ustedes, estaría no sé, en una isla jubilada. Es una pregunta bastante difícil. Pero lo importante es que la calidad y la cantidad de datos esté bien contemplada. O sea, necesito una distribución homogénea de información. No me vale nada tener muchos datos con el mismo resultado, porque realmente necesito buscar la correlación del espectro con la variación que encontramos del parámetro que quiero calcular. Aquí, por ejemplo, entonces puedo determinar un rango de calibración y una correlación para esta calibración. Cuando tengo datos así, como muestra la gráfica a la derecha, hay un espacio aquí que no tengo la información. Y, por ejemplo, si creamos una calibración con este rango en rojo, amplia, y utilizamos este punto, tengo una respuesta muy diferente si lo retirase, utilizando un rango más estrecho. Esta situación es donde queremos evitar. La precalibración, como les comentaba, tiene la ventaja de que este rango está bastante populado. Entonces, la tendencia, la oferta de la calibración comercial es para tener una amplitud, un rango de calibración bastante interesante que cumpla con la necesidad del usuario, pero que también tenga una distribución uniforme de información. Porque acá, como vimos, podemos conseguir una respuesta bastante equivocada si utilizo un punto sin saber qué se pasa entre estos datos.
También, ¿qué necesito? Cuando trabajamos en alimentos, las variaciones son un poco distintas de lo que estamos aquí, pero tenemos que buscar básicamente diferentes concentraciones, eliminar el factor humano, conseguir muestras de diferentes humedades, tamaños de partícula, impurezas, proveedor, además zonas geográficas, épocas del año, si hay veranos con lluvia, veranos secos, inviernos así, porque esto va a provocar diferentes características de estas muestras. En la muestra de alimento vamos a encontrar muestras con más o menos proteína, con la humedad en diferentes rangos, fibra, grasa, que son los parámetros que clásicamente escuchamos y que necesitan medir en laboratorio. Entonces tenemos que buscar estas variaciones para que conseguimos crear una calibración robusta. Y otra vez, cuando trabajamos con la calibración comercial, la ventaja es que también buscamos cubrir estas posibles variaciones. Entonces, no tenemos muestras de un único país o de una única región. Complementamos esto para realmente conseguir estas variaciones. Y ahí viene cuando el equipo finalmente llega en tu laboratorio, ¿qué se espera del equipo? Que vamos a apagar todos los otros métodos, hay siempre este temor. Y la verdad es que el equipo no viene para simplemente sustituir a un analista o inactivar los métodos primarios, pero sí reducir, porque estamos trabajando principalmente, como les comentaba en el inicio, laboratorios que tienen alta demanda. Entonces, acá vamos a permitir que los equipos de las tecnologías primarias, los métodos primarios, puedan ser utilizados de manera analítica a fin de solucionar los problemas que sabemos que encontramos en nuestra rutina de manera más optimizada. Cuando el equipo llega, vamos entonces a tratar, si no tengo una calibración, tomar las muestras de calibración, o sea, 100% de lo que entre en laboratorio, vamos a medir por sus técnicas convencionales y por el MIR. Con esto vamos a crear la calibración y vamos a probar, o sea, todo que entra en el laboratorio vamos a medir con el MIR y parte de estas muestras vamos a llevar al método convencional. Una ventaja bonita acá es que puedo elegir cuál de estas 100% de las muestras llevo al laboratorio. Muy probable los resultados extremos, atípicos, estos son los que vamos a probar y así asegurar que el equipo corresponde con la respuesta del método convencional. Y después vamos a trabajar en rutina, vamos a otra vez, como les dice, elegir las muestras que puedo llevar al método de referencia. Normalmente hay cartas de control o auditoría, como quieran llamar, para asegurar que la respuesta del MIR corresponde a sus métodos primarios. Y estas muestras vamos a lo largo del tiempo incluir otra vez en la calibración. Esto se llama recalibración o actualización de una calibración. También acá están las muestras atípicas que podemos encontrar y encontramos en rutina, que muy probablemente son los extremos. Vamos a ampliar el rango de calibración. Y aquí también, como vemos, al reducir más o menos, típicamente a 10% de la demanda inicial, tratar los análisis convencionales con más cuidado. Entonces, los errores humanos que vienen del método convencional por una alta demanda son reducidos. Y también, indirectamente, la seguridad del usuario. ¿Cuáles son los principales problemas que encontramos en una calibración, cuando vamos a crear una calibración? Miramos un resultado y cuando medimos sale por todos los lados como esta imagen. ¿Por qué esto pasa? Entonces, recolectando la experiencia de los últimos tiempos, el primero es un muestreo inadecuado. Tú tomas una porción de la muestra y miden y la otra porción miden la referencia y realmente por su naturaleza tendrán composiciones diferentes y van a encontrar resultados diferentes. Otro problema es, por ejemplo, entrega de una carga gigante y llevamos una porción muy reducida de esto y muy mal recolectada. Entonces, ¿qué hace decir? Que esta porción que está aquí representa toda esa carga de entrega. Entonces, cuidar que el muestreo realmente corresponda al producto, al volumen de muestra que estamos
interpretando. Otro problema es la preparación de la muestra. Tengo muchas veces escuchado con las consultas de tengo que preparar la muestra, tengo que pasar por la molienda. Y a decir, el NIR es una cámara, está tomando una foto. Y cuanto mejor preparamos esta foto, mejor será el resultado, la respuesta que tengo. Igual, imagine que estoy con una cámara y quiero una foto de una persona, de un objeto que está en movimiento. La resolución no será tan bonita como si fuera una imagen estática. Aquí no es por el movimiento, pero sí la presentación de la muestra al equipo. Estas placas Petri que están en la foto corresponden a la misma muestra sometidas a diferentes moliendas. Y hay que ver que, claro, que la foto de la derecha es mucho más heterogénea que la de la izquierda. O sea, la reproducibilidad que espero encontrar de una medición, tanto por ENIR como referencia, en las dos placas son bastante distintas. Igual de esta bistec que está aquí arriba, si medimos por el lado, encontramos una porción de grasa bastante grande y no representa todo de la carne. Entonces, realmente necesitaría preparar esta muestra. Sí, como dice Maggie, la preparación de la muestra a comparación de un método primario de referencia llega a ser mínimo. Por ejemplo, si yo utilizo, quiero hacer la extracción para medir la grasa, en esta muestra tendría que hacer seguramente primero una hidrólisis. Entonces, esa es una etapa más en mi preparación que yo tengo que hacer, un gasto más, tiempo más que tengo que realizar. Si yo quisiera hacer la determinación de proteínas en el tubo Kendall, no pondría pues, como tal el trozo de carne. Primero tendría que hacer una molienda. A comparación con el método NIR, esta molienda pues es una etapa muy pequeña de lo que nos va a llevar a comparación de un método primario, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones sí es necesaria una preparación mínima, como Maggie comentaba al inicio de la presentación, pero en otras ocasiones pues la muestra la puedo poner directamente. Y los resultados se van a ver mucho mejores si es que necesito esta preparación, ¿no? Correcto. Y como también les presentaba antes, el Proximate tiene este plato con una área de muestreo más grande que ayuda a compensar estos problemas que a veces encontramos. Y, por ejemplo, en granos enteros es una manera que se puede medir con el NIR. Hay granos que tienen una repetibilidad mucho mejor que otras, exactamente por su naturaleza. El maíz tiene una estructura bastante distinta que un grano de soya, y esto me va a impactar en el resultado que vamos a encontrar dependiendo de cómo preparamos esta muestra para el equipo. El otro es el resultado equivocado de la referencia, o sea, una medición mal hecha por distracción del analista, esto que quería mostrar en esta foto, o por métodos bastante inadecuados, con poca precisión, métodos bastante manuales, que ahí voy a conseguir un error bastante alto que estará impactado en la calibración, porque estos datos vamos a utilizar como referencia para crear la calibración. El otro problema típico también es una lectura inadecuada, una preparación inadecuada de la muestra en el NIR. O sea, uno es medir mal en laboratorio, lo que vamos a utilizar como referencia, y el otro es tomar un espectro mal. En la foto, a la botella abajo, tengo la muestra con y sin homogenización. Entonces, claro que debemos mostrar lo mejor posible para el equipo, para que también la respuesta sea la mejor posible. Otro problema que encontramos a veces es una identificación incorrecta. Si no, cuidamos de mirar un poco más la foto, en las latas de, ¿cómo se llama este? De arvejas, tenemos aquí una con maíz, con choclos, y es porque fue mal identificado. Igual con de la foto de la derecha, como vemos, no, ni siquiera necesito comentar que uno es bueno y otro malo, ¿no? Otro problema también bastante típico es querer que el NIR trabaje con una muestra que no se puede detectar con esta tecnología. Hay parámetros que realmente no sirven, que el NIR no sirve para medir, porque la señal, que esto que muestra aquí, es muy bajo, tiene mucho ruido, por cuenta de simplemente el analito que quiero medir. Otro factor que puede ser positivo o no
es el efecto del tamaño de partícula. Aquí estamos mostrando la misma muestra en diferentes condiciones y es la misma muestra, la misma concentración, simplemente una preparación distinta, que voy a conseguir un señal de reflectancia bastante distinto, que puedo utilizar para calcular el tamaño de partículas o clasificar una sustancia por su tamaño de partícula, pero que me puede afectar otros parámetros que estoy midiendo simultáneamente. Voy a pasar rápidamente a las aplicaciones que tenemos, principalmente las precalibraciones. Ustedes pueden consultar en newsolutions.com y pueden también contactarse con nosotros para alguna aplicación específica. Uno de los mercados que trabajamos bastante intensamente está en balanceados y forrajes. Tenemos varias precalibraciones, entonces para balanceados, harina de pescado, soya en granos, harina de soya, cada una, como pueden ver aquí, con diferentes parámetros. Y también, como pueden observar, tenemos un rango bastante amplio para estas calibraciones. Por ejemplo, en el balanceado, proteína, tengo una calibración que va desde 6 hasta 57% de proteína. Entonces, son rangos bastante amplios. Tengo también para balanceados, los balanceados específicos por animales, como para los pollos, rumiantes, cerdos y caballos. Entonces, también tenemos las calibraciones, las formulaciones específicas. Tenemos para las materias primas también varias precalibraciones para granos enteros, harinas, proteína animal, leche en polvo, los granos enteros también. En lácteos, claro, es una industria suiza, sería un equívoco no tener las calibraciones relacionadas a lácteos, entonces tenemos también para leche, yogur, chocolate, quesos, cada uno con sus diferentes parámetros. Tenemos en carnes y embutidos también varias aplicaciones para carnes, embutidos, carne de pavo, carne de pollo. Y lo que está en amarillo aquí son se llamamos de feasibility studies, son calibraciones disponibles, no comerciales, o sea, no tienen costos adicionales. También estamos bastante presentes en la industria de confitería. Entonces tenemos las calibraciones para harina de trigo, la semolina, y para arroz y otros tipos de harinas, como de maíz. Y como vemos acá también tenemos una calibración bastante interesante donde vemos, si ustedes pueden observar, hay algunos parámetros reológicos y físico-químicos como que no están directamente relacionados con enlaces, pero con maneras que presentan el espectro y me permiten medir muy bien estas características que son utilizadas en la industria de harina de trigo. También para mostrarles un poquito de las limitaciones del equipo, acá están unos espectros de productos inorgánicos. Atentos que acá estas sales están en su formulación pura, 100%, con muy poca humedad, y aquí veo la calidad del señal que obtenemos. Cuando queremos medir sal, por ejemplo, o las cenizas, que son los minerales que encontramos, esta señal está diluida comparada con los otros parámetros que también se encuentran ahí, que es proteína, grasa. Entonces, para ver cuánto me sale, es posible medir, algunos de manera indirecta, otros, por ejemplo, como hidróxido de sodio y hidróxido de potasio, tienen espectros ligeramente distintos por la presencia del sodio, del potasio, pero lo que estamos al fin midiendo acá es el enlace OH afectado por sus vecinos. Solo por curiosidad, una aplicación diferente de una comercial, determinación de esterol y grasa en huevos. Aquí los espectros tal cual salen del equipo y aquí cómo conseguimos la calibración. Como vemos, en este caso de un desarrollo, hay algunos puntos que faltan popular en ambas calibraciones, pero ya me da una indicación si estos parámetros pueden o no medirse con el hilo. En la harina de trigo, por fin, como les comentaba, algún parámetro que se puede medir por el efecto de tamaño de partícula que me provoca una reflectancia diferente, es un parámetro que puedo cuantificar. Y apenas para adicionar un comentario,
detalle, aunque tengamos una pequeña variación de tamaño de partícula o a veces un poco más amplia, como este caso, en la quimiometría existen herramientas que pueden tratar esta información para reducir estos efectos e impactar el mínimo posible en los parámetros que no quiero que sean afectados. Y como comentó Gerardo en el inicio, el AutoCAL que está integrado en el Proximate tiene también todos estos algoritmos integrados y el usuario no tiene que preocuparse con esto. Por fin, como les dije, quería les mostrar rápidamente un video del Proximate, que es este nuevo equipo que tiene sus características un poco distintas del N500. Lo siento que el audio del video tuvimos que cortar para no provocar interferencias en la presentación. Hay un subtítulo aquí, pero la idea simplemente era que ustedes puedan tener una visualización del tamaño del equipo, los recursos que comentábamos acá. Ves que es un equipo bastante compacto y que van a llevar a un corto paseo en Europa, a pasar por algunas fábricas y vemos que es la robustez que les quería presentar. Entonces, como les dije, claro, en Suiza sería una falla muy grande no probar con quesos, con chocolate, y aquí llevamos a una industria de quesos. Esta preparación es claro, es simplemente para les mostrar, pero idealmente la homogenización de la muestra para pedir en el equipo debería ser más cuidado. Pero es posible, como vamos a medir, ellos van a medir los trozos de queso y me van a salir resultados y resultados buenos, ¿no? Y el tiempo de análisis es más o menos acá típicamente de 40 segundos entre entrar los datos, pulsar Start y conseguir los resultados. Y de la clasificación IP es para un ambiente como este que necesita pasar por un lavado frecuente y el equipo puede lavarse sin afectar su funcionamiento. Acá vamos a medir otro producto de otra manera, con la placa Petri, se puede notar, y igual los resultados salen en segundos. Otra ventaja del equipo que nuestro colega quiere mostrar en las próximas imágenes es que como es un equipo sellado, me permite trabajar en diferentes ambientes, ¿ah? Entonces ambientes bastante húmedos o con bastante polvo, vamos a ver que la resistencia del equipo es bastante importante en estas situaciones. Acá vamos a exponer el equipo a la nieve. Y a ver que puede seguir trabajando. Aunque parezca detalles, hay equipos que son sensibles a eso. Entonces, a veces experimentamos acá situaciones donde cuando está muy frío, que tenemos condensación en el equipo y ya no funciona, o que tiene problemas de precisión. Y todo esto aquí ya no es un tema. Esta es una ventaja que aprovechamos con este equipo. También queremos mostrar que este equipo está dedicado a alimentos y balanceados y no solamente a medición de muestras sólidas, pero también como enseñó Gerardo en el inicio de la presentación, podemos medir líquidos con estas muestras utilizando una tapa de transflectancia y así medir sin problemas y fácilmente con una placa Petri. Y acá en estas próximas imágenes vamos a medir aceites.
Y un detalle con el NIR, el Proximate, que les comentaba en el inicio, el visible puede ser un detector acoplado acá. En industria de aceites muchas veces se utiliza medición de color y esto se puede medir directamente acá con este equipo. Y a ver, la presentación de la muestra igual en una placa Petri y tenemos los resultados en instantes. Y espero que puedan ver por las imágenes que son usuarios bastante diferentes, pero que la manipulación del equipo es bastante simple. Preparación de la muestra es simple y operación con el equipo bastante sencilla. Y veremos al final que puede ser extremadamente sencilla. Aquí un segundo lavado. Y nuestro último intento fue pedir a un usuario bastante que no trabaja en laboratorio, o sea, de otra área, a manipular el equipo. Y vamos a ver que realmente es algo que facilita bastante nuestra rutina, porque no necesitamos tener un usuario experto para trabajar con el equipo, porque realmente cualquier uno puede medir con el NIR. La operación es simple, poner el NIR e iniciar. Y claro que idealmente entrar la información de su muestra para facilitar la identificación futura, pero con eso ya está. Entonces, la idea acá era que realmente mostrar que el equipo es bastante flexible, aunque sea chiquito, tiene bastante aplicación, es fácil de trabajar, es extremadamente robusto, pusimos el equipo bajo extremas condiciones de nieve, lavado, agua salada, y el equipo sigue funcionando bien. Atentos que es el mismo equipo que salió de fábrica y que termina la presentación, no es que cambiamos a cada imagen, por favor. ¿Okay? Entonces, por ahora, del Proximate, era esto que quería presentar. Hay algo que les quiero comentar a todos los clientes usuarios que nos están escuchando. Este equipo el Proximate es prácticamente libre de mantenimiento, ¿no? Entonces, realmente el mantenimiento, por la protección que tiene y como está todo sellado internamente, no se le tiene que hacer más que cuando se acaba el tiempo de vida útil de la lámpara, hacer el cambio. Es el único servicio que ustedes van a requerir realizar con sus distribuidores locales. Entonces, es muy amigable con ustedes el próximo. Entonces, si ustedes quieren una tecnología de esta manera para reducir costos, tiempos, poder salir antes del trabajo, pues es casi algo maravilloso. Casi. Salir antes no creo, pero por lo menos salir en el horario que estamos a trabajar. Aquí entonces dejo un tiempo para preguntas y para concluir antes, perdón, explicar qué es un equipo, que es una técnica multianalítica simultánea. Acá siempre digo que es una evidencia de que se trata de una mujer, porque hace todo al mismo tiempo, con poquísima o ninguna preparación de la muestra, o sea, es simple de conseguir lo que quiere con el equipo, es un método extremadamente rápido, de fácil manejo, no necesita un personal especializado para trabajar con el equipo, es una técnica limpia, creo que es algo que es una tendencia hoy trabajar en unas situaciones ambientalmente amigables, es económico, para situaciones de media y alta demanda de análisis y por fin puedo tratar de tener la ventaja de optimizar o estandarizar mi proceso por cuenta de la velocidad que tengo la información.
Aquí no hablamos mucho del NIR Online, pero trabaja de manera similar, es idéntica, solamente que no tengo que llevar la muestra al equipo, pero sí el equipo está directamente instalado en el proceso, midiendo en tiempo real. Lo que hace es exactamente el mismo. Entonces, también me permite controlar y optimizar el proceso de manera a mejorar las ganancias que tenemos o reducir las pérdidas que a veces tenemos en el proceso. ¿Okay? Por fin dejo aquí tiempo para preguntas. No sé si hay alguna consulta. Déjame ver. De acuerdo a la precisión, es más precisa cuando es de equipo a equipo, existe un sesgo menor. Entre estos equipos que comentamos, sí, podemos asegurar que la repetibilidad, así decir, es bastante equivalente. O sea, si medimos la misma muestra en distintos hermanos del mismo equipo, vamos a encontrar poquísima variación. A veces necesitamos un ajuste cuando de repente comparamos métodos de laboratorio distintos. Esto encontramos muchas veces, porque también sabemos que el interlaboratorial tiene su variación que es importante conocer. Hay una pregunta aquí. Buenos días. Si tiene la creencia que el arreglo de diodos no proporciona resultados tan repetibles y precisos, ¿cuál es el punto de vista sobre eso? Esto ya se pasó en un pasado, pero hoy cada vez más tenemos condiciones de mejorar la repetibilidad. El arreglo de diodos tiene una limitación que no mide el rango todo del NIR. Los arreglos de diodos miden típicamente de 900 hasta 1700 nanómetros, pero son mucho más rápidos que el infrarrojo por transformada de Fourier. Mientras un espectro me demora menos como 500 milisegundos con un FT, en el arreglo de diodos son milisegundos, son mucho más rápidos. Entonces, el promedio es mucho, puedo compensar parte del ruido que viene del equipo. Y por otra parte, tenemos ya un diseño electrónico que me asegura una estandarización de la medición. Como les comentamos en el inicio, nuestros equipos de arreglo de diodos, tanto el NIR Online como el Proximate, salen estandarizados de fábrica. O sea, si tomamos la misma muestra en múltiples equipos, vamos a encontrar el mismo espectro. Otra pregunta que viene. Estimado, buen día. ¿De casualidad no tiene calibraciones por ácidos grasos en aceites? Sí tenemos. Yo no pude presentar todas las aplicaciones que tengo acá. Se pueden me contactar directamente. Les puedo pasar los detalles en las aplicaciones de aceites. Y también hay una consulta. ¿Cuál es el criterio técnico en que se seleccionarían las muestras que enviaría al laboratorio tradicional? Quisiera ahorrar costo, no enviando las muestras al laboratorio tradicional. Bien, para la calibración es importante conseguir, como les comenté en el inicio, las variaciones más amplias posibles, ¿sí? O sea, de diferentes épocas del año, de todo. Después, en rutina, sí, se va a elegir las muestras que llevaremos al laboratorio por las respuestas que él va a entregar. Si llega un proveedor nuevo, si estamos en una época del año distinta, o sea, que es un verano muy seco comparado con el típico, estas son muestras que llevaría al laboratorio. ¿Cuál es el tiempo de vida útil aproximado del equipo? Esto depende mucho del cariño que vamos a tener con él. Pero típicamente tengo equipos que están hace 15 años trabajando sin problema ninguno y tengo equipos que desafortunadamente en meses tuvieron problemas. Esto también está relacionado con la alimentación eléctrica. El equipo que murió fue por cuenta de una inundación en el laboratorio. Entonces, y no era el Proximate. Si fuera el Proximate no pasaba nada, pero era el N500 y este equipo sufrió un lavado. Sabemos que el Proximate es para alimentos, pero están haciendo en fábrica calibraciones para cannabis. Si mi pregunta es si también no trabajamos aún con tabaco, con el Proximate. Tengo alguna información de nuestros clientes en Asia que trabajan con el N500 para tabaco
Y yo imagino que de manera similar sí se podría trabajar el Proximate en la industria del tabaco. Donde está limitado el uso del Proximate es en la industria farmacéutica aquí. ¿Cómo se puede contradecir cuando el cliente indica que le ofrece un equipo de resolución variable y menor precisión de longitud de onda? De verdad, hoy los equipos comerciales es muy... no se puede establecer que un equipo tiene una precisión mejor que el otro. Del equipo, las precisiones por variables que sean, depende mucho más de cómo vienen sus calibraciones, son mucho más impactados por la calibración en sí que por el hardware. Si el equipo está bajo las buenas condiciones, cualquier que sea, la calibración pasa a ser el factor que va a determinar la precisión del resultado. Como vimos, las bandas, los señales obtenidos por el NIF son amplios. La señal tiene una amplitud de más o menos 30 nanómetros por sí. Entonces, el NIR puede tener una precisión de 2 nanómetros que no va a detectar mucho más. Es claro que tenemos sus ventajas de estabilidad, o sea, a lo largo del tiempo, como sigue la repetibilidad del equipo, del hardware del equipo, la equivalencia baja al tiempo, pero de un equipo al otro, decir que tiene una precisión mejor, que me va a entregar resultados mejores, no creo. De verdad, esto depende mucho de la calibración, de sus métodos primarios y así. Una aplicación realizada con el Flex, sí podemos migrar los datos de un equipo al otro. Y la preparación de la muestra depende mucho de la muestra. Como les dije, se puede medir incluso, tengo aplicación que se mide una sandía entera. Quieren determinar el grado Brix de la sandía y se puede. Lo que se impacta es la precisión, pero en principio va a depender de cada producto que quiero analizar. En cualquiera de los dos equipos, sí. Determinación de sulfitos como índice de frescura de cámara. Sulfito yo no he visto nada comercial con esto, tengo algunos clientes en este mercado. Creo que es algo que sea posible, pero tendríamos que hacer un estudio previo para poder informar mejor. ¿Cuál es el precio del equipo? Te voy a pasar, depende mucho de los accesorios. Como le dices, es una mujer, entonces depende mucho de qué configuración necesita. Se necesita, por ejemplo, un equipo con visible, cuántos accesorios, pero típicamente los precios de un equipo NIR van desde $40.000 hasta 80, 90, hasta $100.000. Y del proceso tiene otro rango de costos que no tengo acá para desinformar. Para alimentos balanceados, ¿cuál considera usted el equipo recomendado? Depende mucho de dónde quieren trabajar con el equipo, pero hoy sugiero fuertemente trabajar con el Proximate para balanceados. Tenemos bastante resultado positivo con él. Igual para medida de suelo, la consulta que necesito también es saber qué quiere medir en el suelo. Pero sí podemos y tenemos algunos clientes que ya utilizan nuestro equipo, trabajan con el N500 para medición de nitrógeno, que está relacionado con la materia orgánica, y fósforo, que está relacionado con los fertilizantes en el suelo. Se puede cotizar no necesariamente enfocadas a propiedades de alimentos, es decir, enfocado en espectros. Sí, se puede trabajar con el N500 para obtención de los espectros, pero a decir qué van a hacer con el espectro después, es importante saber para poder por lo menos indicar si el equipo sirve o no para su aplicación. Es posible medición de ácidos clorogénicos y ocratoxin basados en HPLC. No conozco estos parámetros por el nombre, que parecen muy bonitos. Es importante saber cuál es el rango que se encuentra de concentración. El HPLC como método original no sería un tema, pero sí saber cuál es el valor típico esperado y en qué quieren medir estas muestras.
¿Cuál es la confiabilidad de los resultados de los análisis con respecto? Son equivalentes, son bastante similares. A veces tiene un error un poquito más alto en algunas situaciones, pero se compensa mucho por poder aumentar el muestreo. O sea, si tenemos varias porciones de la muestra y hago el promedio, muy probable que tenga un resultado más cerca del real que una pequeña porción llevada al método de referencia. Y también de qué parámetro que quiero medir. Esto sí que sí, pero normalmente pasa por la validación. Y el tiempo, esto también. Experiencias con aceite de palma, sí tenemos bastante trabajo con aceite de palma, ya hicimos algunos desarrollos, tanto para el N500 como con el Proximate. Tenemos aplicaciones desde la fibra, de la tulsa, de lodo, también tenemos algo para calcular las pérdidas en la planta de aceite de palma y en otra parte para el aceite crudo y aceite refinado, donde también medimos acidez, adobe, impurezas, existen varios parámetros. Si pueden contactarme directamente, les paso los detalles de estas aplicaciones. ¿Algo más? Creo que estas fueron las preguntas de hoy. Caso tengan más preguntas, consultas, mi correo voy a dejar en el chat. No sé si está. Después podemos, disculpa, vamos a pasar esta información en sus mails. Entonces, ustedes tendrán mi correo donde pueden hacer consultas directas o alguna información más específica. No sé si tengo algo más que necesiten preguntar. Ahí, creo que llegó una consulta. Sí, acabaron de pasar en el chat mi dirección de email, deconing.m@bugi.com. Ustedes también pueden consultar directamente desde la página de Bugi o desde la página de Bugi Latinoamérica o a través de los canales de nuestros distribuidores. Todos estamos aquí disponibles para cualquier consulta adicional que tengan. Ok, entonces con esto agradezco mucho la atención de ustedes por el tiempo dedicado conmigo. Gracias por la atención. Me disculpan los equívocos de español porque de verdad soy brasilera. Pero muchas gracias y estoy a disposición para cualquier consulta adicional. Muchas gracias. Bonito día.